Son las 7:37 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Marco Arana, él es congresista de la República. Yo dije que era vocero del Frente Amplio, no lo es, debo corregir eso, pero digamos es uno de los principales líderes del Frente Amplio y de Tierra y Libertad, y que además ha sido vocero en la legislatura anterior, y es una persona, por supuesto, representativa de ese sector. Además es, y esto es una cosa que no dicen cuando en general lo presentan a él o a otro congresista de los medios, congresista por Cajamarca, porque hay mucha gente que se olvida, ¿no es cierto?, que es congresista de alguna región concreta. Congresista Marco Arana, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Glaser. Bueno, indignado, ¿no? Esto, nauseabundo lo que está pasando. ¿Cómo definiría lo que está pasando, no? Porque, digamos, hay dos perspectivas. Hay una que es la más coyuntural, que es como la que, por la cual han optado muchos, de administrar los hechos que se han producido, pero la otra es una indignación para hacer un cambio ojalá profundo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cuál es su interpretación de los hechos? La gravedad de esta crisis, a diferencia de las anteriores, ¿no?, porque digamos podemos cada vez ir más adentro, más a fondo, ¿no?, es que, por ejemplo, en otros casos estábamos viendo qué pasa con un ministro, qué pasa con un presidente, qué pasa con un congresista o un alcalde, un gobernador regional corruptos, ¿no? Exacto. Pero quienes están encargados de investigar y de sancionar la corrupción, es decir, quienes tienen en sus manos decidir la sanción o la absolución, ahora son mostrados sistemáticamente, porque esto no es un tema de un juez aislado, ¿no? Ya, bueno, o sea, no es una situación particular, sino daría la impresión de una red que actúa dentro del sistema de justicia. Claro, y de la fábrica de la corrupción que luego absuelve a delincuentes, particularmente, digamos, a corruptos, porque recordemos que esta situación ha sido encontrada en relación a conductas recurrentes en las que han liberado acusados de narcotráfico. Esta escucha de audios, esta interceptación misma, ha sido ordenada en el caso de una investigación que el país tiene que saber por narcotráfico, ¿no? Sí. Es cuando el juez Serapio Guamán Cóndor, ¿no?, accede al pedido de la fiscal Rocío Sánchez para interceptar, no estaban investigando fiscales, no estaban investigando magistrados, estaban investigando narcotráfico, ¿no? Sí. El caso se llamaba Las Castañuelas de Richport, ¿no?, de Puerto Rico, en fin. Todos sabemos que en el Callao, la segunda economía más importante del país, por allí sale la mayor cantidad de droga. Bueno, está el aeropuerto y está el puerto, ¿no? Así digamos es, ¿no? Eso. Y entonces lo que ha ocurrido es que en ese proceso se hallan con estos números telefónicos. Es decir, los jueces, cuando uno mira su historial, qué casos han ido viendo, o sea, es casualidad que el juez Inostroza haya visto el caso de los del narcoavión ya desde los años 90, el caso de los narcobuques, que haya estado viendo el caso de Joaquín Ramírez, lavado de activos, ¿no? Y que ahora se encuentre comprendido y aparezcan sus números en el caso de Las Castañuelas de Puerto Rico. Ya no se pasa, ¿no? Ahora, solamente para digamos, contextualizar bien a quienes nos están siguiendo esta mañana, lo que el congresista Marco Arana hace referencia es a que el señor Inostroza Pariachi antes ha hecho básicamente su carrera en el Callao, ha sido 3 veces presidente de la Corte Superior del Callao, y efectivamente una buena fiscal hace una investigación y logra identificar que hay una mafia de narcotráfico y pide a un juez que intercepten algunos teléfonos, y ahí es donde salen conversaciones con algunos de estos personajes y se llega así a, digamos, estas conversaciones de Inostroza Pariachi y de otros. Por eso es que es legal la interceptación, porque fue autorizada por un juez. Y este es el hilo de la madeja, ¿no? Porque algunos de los audios muestran que estaban viendo cómo accedía a la fiscalía o alguien de Tacna, ¿no? Es decir, el extremo sur de nuestro país. De otro lado, lo que vemos es que un operador político era secretario nada menos que de la Corte Suprema. Y luego vemos que quienes elaboran los exámenes en el Consejo Nacional de la Magistratura, se les encarga a asesores que elaboren el examen facilito, ¿no?, para quienes quieren que entren a ser fiscales o jueces, o sean ratificados o sean ascendidos. De acuerdo. Es decir, para que además, aquí, como decía Ríos, que sean lo suficientemente sumisos para que recibiendo una orden voten por el que mantenga la hegemonía, que es lo que dice, mantengan a ellos mismos como presidente de la Corte. Sí, esta es la telaraña de la corrupción, ¿no? Es decir,
están expuestos los diversos niveles de corrupción que hay. Esto no estamos hablando de un tema aislado, con lo cual tampoco estamos diciendo que no hayan jueces corruptos. No, hay jueces probos, sí. ¿no? La prueba es que, por ejemplo, entre otras cosas, este juez Serapio Guamacóndor no le tembló la mano para poder ordenar la interceptación telefónica, aunque ahora vengan a decir que cómo lo hizo respecto de un superior, sí. Cuando en realidad él no ordenó investigar a un superior, ordenó que investigaran a alguien que se encontraba metido en un delito común, ¿no? De acuerdo. No, pero además si fuera así, o sea, digamos, si está en medio de una investigación y se logra en una conversación identificar a un supremo, ella no puede parar que se deje interceptar para llevar eso, porque perjudicaría su propia investigación. Tiene que esperar a acabar con todo para que después vaya, como ya ha hecho, mandar esto al Ministerio Público, al fiscal de la Nación. Y los congresistas, en este caso los congresistas fujimoristas que han salido a decir que este juez se ha excedido, salen a decir, como lo dijeron ayer, que serían ilegales las interpretaciones porque este juez era de menor jerarquía, etcétera. Hay que recordarles que ellos crearon una comisión relámpago, la comisión Madre Mía, Ajá. investigadora. La crearon al día siguiente, sí. Mientras la del Callao la pararon año y medio. Año y medio. ¿Ya? ¿Y por qué crearon la comisión Madre Mía? Porque habían denuncias de violaciones de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, en Huánuco. Sí. Pero ¿cómo dieron con ese caso? A través de interceptaciones telefónicas. Claro, pero estaban investigando casos de narcotráfico. Exactamente. Y en las investigaciones de narcotráfico salta el capitán Carlos. Ajá. ¿No? Y que en ese o sea, momento, digamos, lo mismo que ellos reclamaban o tenían a la base su argumento cuando investigaban el caso Madre Mía, se presenta en este caso, pero razonan de manera distinta. Así porque, es, claro, porque el fujimorismo crea una comisión, la comisión Madre Mía, que yo creo hace bien y hay que esperar que termine de hacer bien su trabajo, de investigar. Yo creo que Ollantumala sí cometió, o digamos, o la gente que aparece ahí es probable, altamente probable. Por supuesto, que pero lo que extraña, lo que indigna, lo que hay que rechazar es que apliquen un doble rasero, ¿no? Ajá. O sea, Ollantumala apareció en investigaciones por narcotráfico y eso los condujo a las fosas y fue el presidente de la República y está siendo investigado ahora que ha dejado su mandato, y ahora resulta que para esos mismos actores políticos, para el fujimorismo, cuando se encuentran a jueces inmersos en investigaciones comunes con el mismo procedimiento, ahora esto no vale, esto es ilegal. Ahora, ¿será porque congresista Marco Arana, la señora K, se reúne con ese juez? O sea, lo que quiero decir es que ha salido un audio ayer también que vincula ya más directamente a lo que podría ser su relación con la política. Lo grave de la señora K, que como vengo diciendo, no parece ser la señora Cola Real, ¿no? Ajá, no. Sino parece ser la señora de la Fuerza 1, Ajá. que justamente fue la que tuvo el mandato más importante electoral después de PPK, ¿no? Sí, claro, entonces es la fuerza número 1, ¿no? Ahora, o sea, digamos, en términos numéricos. Años 90, el juez Inostroza. ¿A quiénes libera? A los señores Eguavil. ¿En qué casos? Cuando habían preñado con droga los narcobuques y el narcoavión, en el tiempo Fujimori. Ajá. Luego, llega a ese mismo juzgado, a esa misma sala, el caso Joaquín Ramírez, que es un caso de lavado de activos. Sí. Lo archiva. Llega ahora, en estos casos, se inicia una investigación sobre narcotráfico y asesinatos. Aparece el juez Inostroza. Sí. Y bueno, entonces resulta que en la sala del señor Inostroza está la casación que tiene que ver con presunto lavado de activos de la señora Keiko Fujimori. En el caso de Julio Pérez. Entonces, esto es demasiado raro, como diríamos, como dice este dicho popular para que la gente lo entienda, ¿no? Camina como pato, tiene plumas como pato, ¿no? Ajá. Esto, bueno, parece que es pato, ¿no? De acuerdo. Ahora, que las investigaciones procedan, ¿no? Porque el caso es de la mayor gravedad. Ahora, dice usted entonces, por la descripción que ha hecho de hechos muy concretos donde ha participado, casos muy concretos donde ha participado Inostroza Mariachi, que hay una vieja relación, digamos, de este juez con hechos que vinculaban al fujimorismo con actos ilegales. Con actos ilegales de corrupción, porque no nos olvidemos, y de narcotráfico. O sea, estaríamos hablando de dos gravísimos males que asolan el país. Ajá. Corrupción y narcopolítica. Y por eso diría usted que el razonamiento del fujimorismo cambia de un caso a otro, Madre Mía y el ahora, frente a hechos muy similares. O sea, podría parecer... Uno no ve otra razón, ¿no? Ajá. A menos que en las investigaciones, ¿no?
se establezca que la señora acá no era la primera fuerza, ni su caso, ni la gente vinculada a su entorno, ¿no? Desde los tiempos de los años 90. Fujimori, el papá, Keiko, Joaquín Ramírez, el financista, ¿no? Y ahora la investigación por presunto lavado de activos. O sea, estamos ante un tema muy, muy grave. Este no es un caso aislado, ¿no? Y como hemos dicho, la fábrica de la corrupción estaba en el Consejo Nacional de la Magistratura. Nos indigna lo que está pasando con el juez Inostroza, lo que está pasando con Walter Ríos, pero el tema aquí es dónde está el lugar de donde se ha orquestado, se ha armado todo esto. Dice usted el Consejo de la Magistratura. Ya, pero digamos, vamos a entrar al Consejo de la Magistratura. Además, tienen ustedes una propuesta en relación a eso, y hay más de una propuesta en el Congreso sobre ese tema, pero que no ha avanzado. Pero quiero cerrar el círculo, digamos, de las relaciones de la justicia, porque uno podría decir, si yo veo que hay evidencia de que hay redes dentro del sistema de justicia que están favoreciendo intereses ilegales, el Ejecutivo y el Congreso lo primero que tendrían que hacer es agradecer que se haya difundido y, digamos, buscar que eso se sancione. Pero, sin embargo, están buscando una serie de pretextos para evitar que eso avance con la diligencia que debería. Entonces, mi pregunta es si es que el vínculo de la política con ese tipo de jueces es lo que lo está parando, o es legítima esa manera de decir, bueno, hay que tratar de investigar primero quiénes filtraron los audios, cómo salieron, si están chuponiendo o no en el país. Esa es una vía, si a usted le parece que es adecuada. No, nosotros justamente el día de ayer, ¿no? El congresista Raúl Berrosos, que ejerce el voto de la bancada del Frente Amplio en la Junta, o sea, el vocero de ustedes, el vocero nuestro, estábamos además el congresista Foronda, estuvo también el congresista Lapa. Nosotros votamos en contra del mecanismo dilatorio que están planteando para investigar. ¿Qué significa ese mecanismo dilatorio para ustedes? Porque para nosotros, ¿qué se votó ayer? Se votaron dos cosas. Una primera es cómo se implementa el artículo 157 de la Constitución, en el que nosotros sosteníamos que como no hay un mecanismo establecido, en realidad hay que hacer desarrollo constitucional. El Congreso, en este caso la Junta de Portavoces o la Comisión Permanente, podían efectivamente señalar cuáles son los pasos. Lo que nosotros planteábamos es que se creara una comisión ad hoc dentro de la Junta de Portavoces para que en el plazo breve de no más de 10 días, se procediera a investigar y a plantear la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura el señor Inostroza, que al señor Walter Ríos lo destituye evidentemente la UMA, y independientemente de eso, actuáramos, como efectivamente lo hemos planteado, los mecanismos de acusación constitucional que van a tomar varios meses y que podrían llevar a una inhabilitación de 10 años, ¿no? Independientemente de las investigaciones fiscales en la vía penal y las sanciones administrativas que tome el Poder Judicial. Pero en esto a fondo. Pero ese procedimiento que suena razonable, congresista Marco Arana, que ustedes planteaban, ¿por qué no fue? ¿Eso se aprobó o no? Ese no se aprobó. Lo que se aprobó es que sea la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión de justicia, las que vean las cosas, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que, menos mal hoy día han citado a la comisión de justicia, pero en los plazos en los que estamos, va a llegar esto al 22, por lo menos, si trabajan, digamos, día y noche, al 22 o 23 de julio. ¿Cuándo se renueva la Junta Directiva del Congreso? El 25. El 25. Y entonces esto ya no va a quedar nada. Claro, y entonces se van a quedar estos señores con acceso a sus oficinas, a los computadores, se van a quedar con acceso a las redes de comunicación. No van, estos señores se van a quedar con los brazos cruzados para intentar alterar, manipular las pruebas. O sea, yo creo que no. ¿Usted qué cree? Lo van a hacer. O sea, van a quedarse para tratar de borrar las huellas, digamos. Así es, van a interferir con las investigaciones, porque ellos son los que investigan. Ellos saben además cómo funciona este mecanismo. Claro. Aquí hay una suerte de figura, y yo sé que los abogados pueden sentir que a veces la realidad excede la norma, pero aquí hay una suerte de flagrancia permanente, ¿no? Es decir, esto que es contradictorio, ¿verdad? Porque flagrancia es en el acto mismo. Exactamente. Pero la corrupción en estos niveles
está colocando jueces y fiscales de manera permanente y están dictando sentencias de manera permanente. Claro, si entraron de manera corrupta y además luego cobran para dar las sentencias, estamos ante una figura que resulta paradójica. Claro, que no una especie de flagrancia, sino es sistemática. Permanente. Entonces, sobre eso había que actuar en la brevedad pero posible. No pasó eso. Entonces han ido por el camino largo, la subcomisión, que va a demorar, y lo más probable es que cuando lleguen a tener algún nivel de convencimiento de lo que está pasando, ya no haya tiempo para votarlo. Es que estamos justamente para el cambio de la mesa directiva del Congreso en las próximas semanas, y los plazos coincidirían con esos cambios. Pero digamos, mi pregunta es si eso es al propósito o es consecuencia de un formalismo que, digamos, siendo cuestionable en términos de uno, si quiere, sentido común, pues tienen un fundamento formal. No, formalmente se puede defender, ¿no? Esto, porque uno puede alegar que el debido proceso, que hay que hacerlo bien, porque después van a reclamar. Pero ojo, Glatzer, 3 hechos que yo quisiera recordar cuando hay doble rasero. Cuando se vio el caso del excontralor, que a mí me tocó presidir la comisión del señor Alarcón. De Alarcón, sí. ¿No? Dijeron, bueno, el debido proceso, etcétera. Nos dieron 15 días. ¿Ya? Útiles. Terminamos el trabajo en 11 con unanimidad. Y se procedió inmediatamente, se lo escuchó, y se procedió y se lo destituyó. Sí. A pesar que él comenzó a decir igualmente que se habían metido con su vida privada, recuerdas los terrenos, ¿no? Pero que no ha tenido asidero, ¿no? Su reclamo. Así es. En el caso del magistrado anterior de Anaya, que hay un antecedente, también se hizo con celeridad. En el caso del consejero Anaya, solamente para que recuerden los oyentes, porque de repente no se acuerdan, era miembro del Consejo de la Magistratura, era representante del Colegio de Enfermeros, y que encontraron una situación que iba en el sentido contrario de lo que quería ser la buena reputación de un miembro del CNM, y efectivamente el Congreso lo sacó. Y llegó un caso muy grave, la Presidencia de la República, cuando Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Hay evidencias de que estaba metido en corrupción y en los temas de conflicto de intereses. ¿No nos recordamos que el fujimorismo quiso hacer eso en 2 o 3 días? Sí. En 2 o 3 días lo quisieron hacer. Nosotros que no habíamos presentado la moción de vacancia, decíamos que se respete el debido proceso. Para nosotros eso pasaba hasta la primera semana de enero. Y ellos lo quisieron hacer express, ¿no? Entonces, para el presidente de la República. Y ahora resulta que dicen, no, hay que tomarse el tiempo, hay que... Yo no digo que no se hagan bien las cosas, pero en este caso hay que actuar con celeridad y en el marco además de un mandato constitucional. Nosotros ayer lo dijimos claramente. Este Congreso de mayoría fujimorista y se ha caracterizado generalmente por tener que decirle al Ejecutivo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y dictarle pauta, y cuando no lo hacen se enojan, se molestan, en fin, o amenazan con destituir ministros. Pero en este caso las cosas se han invertido. Al revés. El presidente de la República se ha optado por el camino más largo. Y el presidente de la República ha tenido que salir a decirles, miren, la facultad de destituir a los miembros del Consejo la tienen ustedes. Apliquen el mandato, aplíquenlo. O sea, la verdad, y eso que el presidente tampoco es muy agilito en esos temas, pero inclusive así lo ha dicho. Pero mi pregunta es, esa vergüenza, y que coincido, es una vergüenza realmente, la pregunta es ¿por qué se da? ¿Por qué es más importante hoy para el fujimorismo el Consejo de la Magistratura y ese vocal supremo que lo que pudo haber sido, digamos, en otros casos, otros personajes? ¿Cuál es el vínculo? O sea, ¿cuál es? Porque yo creo que han sido sorprendidos fuertemente cabezas, pejes gordos, ¿no? Y las articulaciones políticas habrá que verlas, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, ahora indica la señora acá, el secretario general y financista de la Joaquín campaña Ramírez fue absuelto por ese juez. Esta cosa está pisando demasiados callos, ¿no? Entonces, Alan García saliendo a decir hace 3 días que esto está vinculado a la subversión y salir a insinuar que IDL habría estado además jugando en pared con terroristas. O sea, ¿qué tienen? Yo creo que lo que están buscando en este momento es una suerte de cortina de humo, ganar tiempo, ¿no? Dejarlos en sus cargos, ¿para qué? Para que manipulen la información, para que vayan borrando huellas. No, esta cosa ya se supo, ya estalló. O sea, y lo segundo es buscar desacreditar las fuentes. Han dicho que era ilegal, ya sabemos que no era ilegal. Lo ha dicho ahora ahora comienzan a decir que IDL, ¿no? Habría cometido delito
por haber han acusado de chuponeadores y de filtrar información. Y además, ellos lo han señalado claramente, ¿no? Quienes estén difundiendo información, ¿no? Y era el hilo conductor de la preocupación que les ha llevado a tomar la decisión, porque han tomado la decisión de investigarlos también a ustedes. Sí, eso le ¿no? quiero preguntar un ratito. La información. Es que el Estado está bajo ataque, dicen ellos, ¿no? O sea, hay una campaña contra el Congreso y una campaña contra el Ejecutivo, ahora chuponean a todos, se quieren bajar todo el aparato. Grave problema, nosotros lo decíamos ayer, oigan, hay una línea divisoria. Una cosa es el Estado y otra cosa son los corruptos dentro del Estado. Sin duda. ¿Qué es lo que debería preocuparle a esas mismas personas? Quienes están bajo ataque son los corruptos, claro, no es el Estado, ¿no? Y si bien es cierto, pueden haber, digamos, confrontaciones de ideas políticas, acusaciones, cuestionamientos, es parte de la democracia, y si el sistema funcionara, no tendríamos problemas de que un periodista, una institución, un político, un empresario pueda acudir al Poder Judicial para ser investigado, pues nadie está por encima de la ley. Sin duda. Pero el tema es cómo se quiere hacer, como por ejemplo, un fiscal que aparece diciendo que tiene orden, no la tiene, y que esto señalan a Irele como responsable, pero luego sale Panorama a filtrar otra información. Ahora también se van a ir contra Panorama y luego se van a ir contra las demás radios. Y si se fueran, yo le digo abajo, no, a Rosana Cueva, si se fueran contra Panorama, nosotros vamos a estar en primer orden defendiendo, porque es un atentado contra la libertad de expresión. Pero sobre eso quiero preguntarle, pero no por un asunto, y no quiero que nuestros oyentes lo vayan a tomar de esa manera, no es un asunto sobre IL y porque nosotros estamos en estas circunstancias, sino porque si hoy es con nosotros, va a ser con cualquier otro también que difunde este tipo de información. Pero quiero eso, me queda claro que los fujimoristas estaban de acuerdo con esa investigación a la prensa. Mulder también, que fue uno de los principales promotores de que eso pasara. ¿Quiénes más han votado a favor de eso? Yo quiero decir y reconocer que el Frente Amplio ha votado claramente en contra, no con reserva, no que vamos a ver, no, en contra. Y miren que yo he tenido discrepancias con el Frente Amplio y con el propio Marco Arana, que está acá, en algunos temas. Pero, digamos, quiero reconocer que ese es un acto democrático. No por el líder, no es un asiento personal, sino es una defensa a un basamento fundamental de la democracia. Pero, ¿cómo votaron los otros? Por ejemplo, Peruanos por el Cambio, Alianza para el Progreso. Todos votaron por el mecanismo propuesto, que es que para nosotros resulta dilatorio, y que para nosotros además no debía haber comprendido la investigación en la Comisión de Fiscalización a quienes hayan difundido la información, porque para eso, digamos, se puede hacer en la vía en la vía correspondiente, en la Fiscalía, por ejemplo, ¿no? Pero claro, si el fiscal llama y dice entreguen los audios, vamos, entrega, pues, como hemos hecho en otras veces, porque además independientemente de que sea o no el IL, ¿no? Independientemente, están protegidos en sus fuentes. Es el principio básico de la investigación periodística, aquí o en cualquier parte del mundo. Entonces, este es un tema no de con quien tengo afinidad, con quien me cae simpático, no. Es un tema fundamental. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ocurrió la filtración de los videos en la época de Montesinos y Fujimori? Evidentemente también quisieron decir hay que ir a quien filtró, ¿verdad? No les resultó. En el caso de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Recordemos que allí usan los videos, que además en este caso no fueron solamente filtrados, fueron hechos, todo el operativo fue hecho por ellos. Y cuando nosotros, por ejemplo, insistimos en que se investigara a los autores de los videos, ¿no? Los Mamani videos, los desecharon, votaron por mayoría que no. En este que lo caso, importante era lo que se podía ver más. Así es, pero este es doble rasero. Lamentablemente fuimos de todas las bancadas que estuvieron allí los únicos que votaron en contra. Votamos en contra, aunque después han salido a decir es que el Frente Amplio no quería que se investigue. No, señor. Lo que pasa es que nosotros no podíamos en esta materia tan importante emitir un voto con reserva, en lo que no me gustaba, porque lo haces o no lo haces, así están las cosas. Lo haces con celeridad e investigas a todos los que están comprometidos en la corruptela y vas al fondo de la cuestión. Luego podrás ver si el juez Serapio o Guamán Cóndor tuvo el respaldo o comunicó a sus superiores inmediatos que bien. Pero no es el Congreso que tiene que hacer eso. Así es, eso tiene su espacio. Ahora, pero le pregunta, ¿no? Entonces, ustedes votaron claramente en contra, el APRA votó a favor, Fuerza Popular votó a favor, Acción Popular votó a favor, también entiendo que Andrés García Belaúnde,
¿no es cierto? Si ves, ahí está su fujimorismo latente, que se lo he dicho cuando ha venido aquí también. Después, Alianza para el Progreso. Alianza por Progreso a favor, Nuevo Perú a favor. ¿Quién estuvo Alianza para el Progreso? Creo que Marisol Espinosa. Acuña, Marisol y César Vázquez. Ya, y después, Peruanos por el Cambio también estuvo. Sí, estuvo Gilbert Violeta y estuvo también el congresista Sheput, ¿no? Y votaron también a favor. Claro, es que lo que pasa es que si el diagnóstico es hay que garantizar todos los mecanismos, digamos, de las garantías del debido proceso. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Ajá, sí. Pero eso no implica para nosotros dilación. Sí. Y aquí, claramente, y vamos a un mecanismo de dilación. Entonces, ya, y el Frente y el Nuevo Perú, ¿cómo votó? Yo ayer hablé con el vocero, quiero hacerlo público en la Comisión de Transparencia, lo llamé, quería preguntarle cómo había sido su voto, y Alberto Quintanilla me dijo: nosotros en realidad no, de ninguna manera estamos pensando que a los periodistas se le tienen que exigir estas cosas, que esto no sea una herramienta de persecución. Nosotros hemos como reserva para que se investiguen las filtraciones. Pero yo le dije, y lo vuelvo a repetir aquí públicamente, por transparencia, le dije, pero ese es abrirle la puerta a que se metan con los medios de comunicación. No, votaron a favor y dijeron que votaba con reserva. Ajá. Pero la discusión anterior, ¿no? Y yo espero que se conozcan, además, porque vamos a pedir la grabación de los audios de sería la interesante. Reunión. En todo el momento anterior, esto comenzó no tanto como una investigación sobre los corruptos, sino comenzaba una investigación sobre quiénes han filtrado. Esa fue la argumentación. O sea, así comenzó la discusión. Sí, claro. Comenzó la argumentación del Estado bajo ataque. Ajá. ¿No? Por entes que están queriendo bajarse, ministros, congresistas, empresarios, miembros del Ejecutivo, jueces. Así comenzó. Y en segundo lugar, se señaló que aquí era un conflicto de intereses, ¿no? Ajá. No se hablaba de IDL Reportero, se hablaba del buffet de abogados que quieren colocar sus abogados porque litigan. Ajá. O sea, yo voto con reserva frente a eso. O sea, eso se discutió, a eso no sabía yo pensé que se discutió lo que se ha difundido, no, pues, y en fin había una... Es que en estas cosas tampoco se trata de digamos, buscar fisuras con quien consideramos que en varias cosas coincidimos. Sí. Pero todo eso fue discutido, pues. Entonces, si tú votas sobre reserva con eso, o estás perdido, o eres cómplice, o tonto útil, ¿no? Sí, sí. Y por eso es que nosotros decidimos, a pesar que puedan salir a decir, de hecho ya han salido a decir, fueron los que se opusieron, porque siempre se oponen. No, señor. Sí, aquí hay una línea divisoria, ¿no? Y en las líneas divisorias, o cruzas la línea o te mantienes firme, ¿no? Sí. Y nosotros optamos, como lo hicimos en su momento con la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, nos dieron de todo, nos pusimos firme. En el tema del indulto ilegal nos pusimos firme. Sí. Nos quedamos solos. Bueno, ahí estuvimos. Ayer nos quedamos solos, otra vez. Verdad, es verdad. Pero había que ser consecuente. No, es verdad. Yo creo que, y debo reconocer que el caso del Frente Amplio, sí, yo no he estado de acuerdo con algunas cosas, pero sí han mantenido una línea de conducta que, al margen de que uno pueda estar de acuerdo o no, ha sido una línea de conducta. Y sí me sorprende esto porque, reitero, no es un asunto con nosotros, porque nosotros también sabemos defendernos, pero sí uno defiende o no defiende el principio. Igual yo te quiero decir, no es un asunto de complacencia que digan, claro, los izquierdistas, rojos, ultra radicales y sus amigos los caviares. No, sí. Señor. Esto no es un caso. Sin duda. ¿Ya? Sin o sea, nosotros, y como bien lo ha señalado, somos, además como personajes públicos y como fuerza política, estamos pues en el escrutinio, ¿no? Habrá cosas que no nos gustan, en fin, habrán cosas en que en algún momento coincidamos o no, sí. Pero en esta materia, donde por ejemplo nosotros nos hemos esforzado, porque salgan las leyes de imprescriptibilidad de delitos de corrupción, porque salgan las leyes de muerte civil contra la corrupción, contra los violadores y contra el terrorismo, ¿no? O sea, contra el narcotráfico, la narcopolítica. Nos hemos esforzado por eso. No podemos pues hacer a veces excepciones. Eventualmente en política uno puede decir, como la política es también entendimiento entre diferentes. Claro, vas cediendo en lo que es posible, pero no en lo fundamental. Claro. Dicen, puedes tragarte un sapo, sí, pero no te tragues un sapo venenoso. Te va a matar y va a salir a matar a otro. Sí, pues. ¿No? O sea, hay ciertas cosas que están vedadas también en la política, ¿no? En la actividad empresarial, en la actividad periodística. Sí, hay sin duda, líneas rojas en toda actividad. Sí. A veces tocará pues andar al filo. Pero yo digo, es igual con la discusión con los medios y la publicidad estatal. Entonces uno dice, ¿cómo defender estos medios que son tan cuestionados?
Sí, claro, yo también tengo discrepancia con la mayoría de los medios de comunicación, pero uno defiende el principio y dice, si hoy día hacen eso, después vienen por otra cosa. Entonces hay que buscar la manera de cómo siempre pronunciarse. Y en este caso, por ejemplo, también nuestra posición fue muy firme, ¿no? O sea, nosotros hay que defender la libertad de expresión, pero ¿se puede estar sin controles y sin regulaciones de cómo el Estado asigna medio? No. Por ejemplo, ahí la postura, desde mi punto de vista, además respaldada en el ámbito convencional, es la regulación en la publicidad del Estado. Claro, es decir, tú agarras y dices, ¿para qué la vas a desaparecer? Regúlala y di, si a este le están dando a cualquier periódico de favor, si no hay criterios claros, se la quitas y se la das al medio de comunicación que está en la frontera, que sí comunica a las poblaciones que están más alejadas de asuntos que el Estado quiere comunicar. Cuando nosotros, además, fuimos convocados a firmar la Declaración de Lima, ¿recuerdas? Compromiso político en la campaña de 2016 sobre la libertad de expresión. Nosotros dijimos claramente en campaña que debería haber regulación. ¿Con qué nos respondieron? Con fuego graneado. Sí. Nos dijeron que queríamos la estatización de los medios, que éramos chavistas, que éramos... Los mismos medios. Sí, los mismos medios. A los que ahora están defendiendo. Sí, toda esa autorregulación. Sí, ¿no? sí. Y ahora, después de esta embestida, están diciendo, sí, parece que se necesita una regulación. Es decir, a veces el tiempo te da la razón, pero hay que actuar prudentemente y oportunamente. Sí. En política la oportunidad también es muy importante. Entonces nosotros, lo que hemos señalado además, en este caso estaba en juego la libertad de expresión fundamentalmente, o la regulación de cómo el Estado asigna recursos con medios de comunicación, y ustedes lo saben porque están trabajando en ellos, con una concentración de medios y con monopolios en medios de comunicación. Y entonces nosotros decíamos, oigan, estos jueces, que además habrá que ver, ¿verdad? Porque tienen hace ya 6, 8 años la acusación en su la concentración de medios, casi 5. No resultó nada. Y no van a resolver. Probablemente. Entonces, digamos, yo he estado en el sistema interamericano, en la Relatoría de Expresión, hablando que eso es una concentración claramente, y lo que pedimos es que se resuelva, que ya que la política y medios de comunicación no han querido ayudar sobre este problema, que un juez lo resuelva, pero han cambiado 4 veces ya al juez. O sea, digamos, ahí hay una presión, pero digamos, al margen de ese tema que efectivamente podríamos discutir, quiero terminar preguntándole, y ya después de haber escuchado con claridad su punto de vista y su postura sobre estos temas, ¿qué están proponiendo sobre el Consejo de la Magistratura más allá de lo que debería ser a estas alturas inevitable, la salida de estos impresentables del Consejo de la Magistratura? Pero ¿qué cosas están planteando para que no volvamos a estar en situaciones de esta naturaleza? Para nosotros, como Frente Amplio, el mecanismo por el cual se eligió un Consejo Nacional de la Magistratura conformado por universidades, miembros de sociedad civil, colegios profesionales, facultades de derecho, ex magistrados, para poder elegir los más altos miembros de la Corte Suprema y de la Fiscalía de la Nación, en principio es bueno. Nosotros no participamos de la idea de que este es un tema solo de abogados. De acuerdo. La justicia... O sea, ¿están de acuerdo con esa conformación? O sea, con la conformación. Sí. El tema es cómo se eligen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y qué mecanismos tienen. Y ahí hay un vacío. Ajá. Entonces, nosotros ya el 27 de octubre del 2016, ¿no? Del 2016, ¿ah? O sea, estamos 27 hablando... de octubre. Ya. O sea, cuando comenzó este congreso. No, por eso digo, o sea, por eso es que el súbito interés de otros por el Consejo de la Magistratura a propósito de esto, hay que decirlo, va en base al oportunismo que se abre para hablar sobre estos temas ahora. Claro, no es el proyecto de ley del día de la aceituna, ¿no? Que lo podrían aprobar de un día para otro, ¿no? Este es el proyecto de ley que dice Ley de Elección Transparente de Altas Autoridades de Justicia. Y ustedes lo presentaron en octubre de 2016. Claro, y lo que estamos planteando ahí es que hay que regir el procedimiento de elección de los presidentes o las presidentes, tanto de la Corte Suprema, Corte Superior de Justicia y el fiscal de la Nación. Y lo que estamos planteando es que hayan 2 elementos fundamentales definidos en el proyecto de ley, ¿no? Uno es el mecanismo de transparencia, desde la presentación, desde la postulación hasta la calificación. Y segundo, elementos meritocráticos, ¿no? Que se hicieran en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esto no ha querido ser debatido. La tienen guardada, como tienen guardada, por ejemplo, la ley de la concentración monopólica, concentración empresarial, la tienen guardada. Como ahorita están frenando la ley de prohibición progresiva del plástico, ¿no? Es decir, u otras leyes que no se están discutiendo. ¿Por qué la ley de progresiva del plástico? ¿Qué se ha parado eso también? Se lo han parado, sí. Porque eso ya se aprobó, ¿no? Se aprobó el dictamen con mayoría. Claro, claro. ¿no? Y luego lo que han hecho es elaborar un dictamen en minoría, quitarnos una firma de uno de ellos que votó por el dictamen en mayoría. ¿Quién es? Hay que decirlo, ¿no? Para que la gente lo conozca. Bueno,
Olaichea planteó un dictamen en minoría, ¿no? Bueno, Antes de que renunciara. La Sociedad de Industrias, Bueno, ¿no? él ha dicho que representa a las empresas, ¿no? Sí, O sea, él ha dicho, claramente, además, él es ¿no? transparente. Sí, lo ha dicho. Y como no le gustaba a Piplas la ley, porque habían venido a la comisión, están los videos grabados, porque uno puede decir, no, está mintiendo. Vinieron a decirnos que esta ley era contra los pobres, porque los pobres hacen polladas y llevan sus polladas en Tecnopor. Y entonces, como esta ley prohíbe el Tecnopor, ¿cómo es posible que Marco Arana haya promovido y el Frente Amplio que dice que defiende a los pobres está defendiendo la prohibición del Tecnopor que le ayuda a los pobres y es un material amigable? Están los videos grabados. Increíble, ¿no? Hay que conseguir esos videos. Lo que quieren hacer es lo que hicieron en el Congreso anterior, ¿no? En el Congreso anterior hubo una ley declarativa, no mandatoria como esta, que la archivaron. O sea, llegó al dictamen y la metieron a la refrigeradora y se quedó, no salió. Quieren hacer lo mismo con esta ley, ¿no? Esta ley que ha tenido un debate amplio, técnico, que había un consenso con el Ministerio del Ambiente, etcétera, pero se la quieren traer abajo, ¿no? Entonces lo que han hecho es quitar una firma, meter un dictamen en minoría, con lo cual técnicamente, en términos de técnica parlamentaria, no hay decisión. Ese dictamen, claro, regresa a comisión. No hay decisión, ¿no? Lo mismo que hicieron en su momento con la comisión Pari, que no sacaron el informe de la Bahía. Bueno, pero terminamos. Entonces aquí hay que transparencia y la cuestión meritocracia. Y mantener el mecanismo de participación ciudadana interinstitucional en la toma de decisiones y la calificación de habría que regresar al origen del Consejo de la Magistratura, en el sentido de que el sistema de elección, por ejemplo, de los colegios profesionales debería ser en base al voto abierto, que era antes, porque después, bueno, no sé si usted comparte esa propuesta, porque ¿qué ha pasado después? La discuten delegados de los colegios y 10 deciden por tantos. Sí, o en el caso de las universidades, ¿no? En el caso de hay 2 delegados de universidades. Eligen los delegados de universidades. Recordemos que hay un montón de universidades no acreditadas. Exacto. De universidades que recién han creado, hace poco han creado sus facultades de Derecho, y que como son más, ¿no?, en número, terminan colocando al representante de las universidades estafadoras, de cuánto joven hay por la calidad profesional de sus servicios, terminan decidiendo. Entonces acá, por ejemplo, hay que modificar eso. O sea, van a venir los representantes de las facultades de Derecho. Habrá que decir, bueno, facultades de Derecho que al menos cumplen, no sé, 50 años de universidades acreditadas, ¿no? Exacto. Y no puede ser que por el número se usa finalmente... Que no vaya a ser como Iván Noguera, que se siente orgulloso de haber sido propuesto por la Universidad Telesub. O plagiarios, etcétera, ¿no? Y esto de acá, además hay que mirarlo, porque es un tema que no lo hemos podido mencionar ahora, pero no perdamos de vista, Glatzer. Esta mafia la conocimos hace 2 semanas en relación a cómo han permeado también la OMPE. Sí. ¿De acuerdo? Y ahí era suficiente como para pararse, incluso destituir al presidente de la OMPE. Miren el mecanismo dilatorio. Ahí sigue, ¿no? El Consejo está viendo, ya se vienen las elecciones, luego va a ser sobre hechos consumados. No podemos alterar el proceso electoral, que se quede, después lo vemos. Pero ya sembraron lo suyo adentro. O sea, lo terrible de esto y lo indignante es que además saben cómo hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo que hay que cortar, porque es una lógica perversa que está llevando al país a donde ha llevado, y no se los podemos permitir. No les podemos permitir que nos roben la esperanza. Hay que indignarse, y la ciudadanía que se está autoconvocando además para rechazar esto hace muy bien, ¿no? Y no reservarse cuando se trata de principios, no votar en reserva. Lamentable eso. Marco Arana ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros tengo que ir a una pausa. Regreso un instante. Estamos ya con una conversación telefónica. Vengo en un ratito. RBC